Alabanzas al nombre del Señor. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Al nombre de Jesús sea la gloria. Nosotros traemos un propósito, una enseñanza muy importante acerca de lo que define el yugo de la salvación. Amén. Y en ese orden de ideas es importante que nos sigamos edificando. Amén. Voy a detenerme un momentico aquí para ilustrar varias cosas acerca de realidades que hoy se ven. Para muchos el yugo de la salvación implica vivir absolutamente fieles a lo que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí. ¿A eso cómo se le llama? Los mandamientos de la ley ¿de quién? De Dios a través de Moisés. Primer pacto, bueno, hay muchos pactos, pero es una de las dispensaciones que se marca con un pacto. Todas las dispensaciones, hablando de periodos de tiempo, inician con una bendición y se acaban con un juicio. Vamos a ilustrarlo un poquito mejor para ubicarnos en el tiempo de Dios y en el reloj de Dios. Amén. Y voy a seguir ilustrando detalles. Si usted sabe que tiene un compromiso y el compromiso en ese hospital es a las 8 de la mañana, ¿a qué horas tiene que estar ahí? Antecitos. ¿Cuánto es antecitos? Si quieras una hora, una media hora antes, ¿sí? Así que para nosotros el tiempo es muy importante. Pregunto, ¿será que para Dios también? Claro que sí. Para Dios el tiempo es muy importante. Tanto que Él trazó el tiempo suyo y mío dentro de una dispensación. Para el Señor un día son como 1000 años. ¿Y 1000 años como? Un día. Así que para nosotros a veces esperar en Dios se vuelve un reto, ¿o no? Porque si eso que yo estoy esperando para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿qué tal si en el tiempo de Él ese tiempo que yo requiero es diferente? Sería un problema. Amén. Pero lo bonito de entender es que nosotros sí estamos sujetos a tiempo, a espacio y a materia. Dios no, por eso Él habla así. Pero Él en su soberano amor y en su gracia dice que Él se acuerda de nuestra condición porque sabe que somos polvo. Amén. Así que Él no va a permitir algo que usted no pueda soportar en su tiempo, en su reloj. Pero sí nos habla por la Biblia acerca de los tiempos que Él tiene que son diferentes. Amén. Nosotros a la luz de la Biblia conocemos en los tiempos de Dios un reloj que marca 7 periodos. El reloj suyo y mío, ¿cuántos marca? 24. Amén. Pero el reloj de Dios marca 7 periodos. Y ese reloj en este momento está marcando el 6º periodo, el periodo de la gracia. Amén. Gloria a Dios. Ese periodo de gracia tuvo un inicio en ese reloj. ¿Cuál fue el inicio del periodo de la gracia en el reloj de Dios? Cuando Él en el Calvario con sus brazos extendidos dice consumado es, ahí se cierra una parte llamada en ese reloj el periodo de la ley. Amén. Ahí se cierra. Y cuando Él resucita al tercer día y Él es glorificado, es visto como las primicias de la ¿qué? De la resurrección. A partir de ahí, con esa buena nueva de la resurrección de Jesucristo y que durante 40 días con pruebas indubitables está en medio de los discípulos, a partir de ahí está vigente el pacto de la gracia.
Amén. Digamos, gloria a Dios. Ahí inicia la gracia, donde somos salvos, no por obras de justicia que hubiésemos hecho, sino por su amor, por su misericordia. Amén. Y ese reloj marcará también un final para esa hora sexta. Es decir, Jesús murió y ese es el juicio de ese reloj en el quinto periodo llamado la ley. Jesús resucita y ahí inicia el nuevo periodo llamado gracia, el cual también se le conoce como la dispensación del Espíritu. Por eso hemos venido hablando tanto del Espíritu Santo. Y traíamos ya como unas 3 o 4 dominicales hablando sobre la obra, la manifestación, la llenura, los dones, la señal del bautismo del Espíritu Santo. Amén. Digamos gloria a Dios. Aquí hay una pregunta acerca del comportamiento del reloj de Dios en la mente de los 12. Amén. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Si usted observa, Jesús desde el versículo 1 del mismo capítulo está entregando las pautas del comportamiento de ese reloj. Y lo primero que Jesús define desde el versículo 1 y 2 de Mateo 24 es que habrá destrucción del templo. Amén. Y esa profecía no solamente hablaba de la destrucción del templo de Jerusalén, sino de que ese cuerpo, Jesús el Cristo, iba a ser destruido por los hombres pecadores, pero iba a ser restaurado al tercer día. Digamos gloria a Dios. Eso define la grandeza del evangelio, que Jesús no solamente murió por los pecadores, sino que ha resucitado con poder y gloria, siendo la primicia de la resurrección para que todo aquel que en él crea tenga salvación y vida. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces Jesús salió del templo y se iba. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y efectivamente ese templo también fue convertido en escombros después, porque la palabra de Dios se tenía que cumplir, no solo en la causa de su carne, sino en el orden profético desde el Antiguo Testamento. Interesante, ¿no? Conocer esos detalles de que en Jesús se cumplen muchas profecías, y una de ellas, cuando se habla del templo, no solamente se habla del edificio, sino que Él está hablando de su cuerpo. Por eso Él ahora les está hablando de las señales antes del fin, porque ellos están preguntando acerca de ello. Y Jesús lo primero que les está diciendo es: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y aquí quiero detenerme para que puntualicemos la secuencia que hemos traído en algunas enseñanzas muy recientes. Digamos todos gloria a Dios. Y es el paralelo entre los dos periodos de tiempo y pactos que Dios ha hecho: la ley y la gracia. Cuando Jesús viene, gloria al nombre del Señor, Él determina un yugo no con tanto mandamiento. Recuerde la lección con la que estamos hablando hoy y que estamos tratando puntualmente de la diferencia entre la ley y la gracia. Yo no voy a hablar ahorita de los otros periodos de tiempo en el reloj de Dios. Vamos a hablar del periodo de tiempo que estamos viviendo y las diferencias que tiene en cuanto al trato del tiempo, y que Dios hoy nos está ofreciendo salvación
bajo la gracia, independientes de la ley. Amén. Y esto es muy importante. Entonces, aquí tenemos un repaso interesante desde Mateo 28, 29 y 30, que lo venimos estudiando hace un momento, hace un tiempito ya. Amén. ¿Qué dice, hermana Marisela, esos textos? Si me ayuda. Y por ahí creo que hay otro micrófono, no sé. Ahí está puesto en la pillaña. Si me pueden, hermano Néstor, hágame el favor, me lo alcanza. Y la hermana Yorladi se va preparando para que nos ayude leyendo otros textos en el nombre del Señor. Porque Mateo 11, 28, que vamos a citarlo en esta mañana, el 29 y el 30, trae unos apuntes demasiado importantes. Bien puede, hermana, léalo con toda confianza. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Entonces aquí veníamos hablando de un yugo que Jesús nos pide, que le demos nuestras cargas y trabajos, que Él nos hará descansar. Pero luego en el otro texto habla de lo que Él nos otorga, nos entrega. Continúe. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque Amén. mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y en ese versículo vuelve y habla de otorgarnos un descanso, porque cuando llevamos su yugo, ese yugo que Él nos entrega es fácil y es ligero. El problema de la visión entre los seres humanos para ver la diferencia del yugo del antiguo pacto y el del nuevo pacto es que estamos pensando que aunque vivimos en la gracia, tenemos que seguir cumpliendo un montón de mandamientos según la ley. Ya no es bajo la ley, sino bajo la gracia. Y lo que funciona hoy en la verdadera vida del cristiano no es la presión de un mandamiento, sino la obra de la regeneración por el poder del Espíritu Santo, cosa que en el Antiguo Testamento ninguno recibió, pero que hoy el Señor le ha dicho a la iglesia: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. De manera que el poder que Él nos otorga a través de la unción es para vivir mejor que lo que hacían los que estaban sujetos a la ley, a los profetas y a los salmos. Pues bien dice la Escritura que hoy tenemos un mejor pacto sobre mejores promesas. Amén. Que usted y yo vivimos por la fe de que el que inició la obra en nosotros la perfecciona. Digamos gloria a Dios. Mateo 11:28 contiene estos elementos del origen del estudio del lenguaje y de la estructura para hablar de lo que es ese yugo. Yo voy a empezar a avanzar un poquito más. Porque aquí tenemos el yugo, me fui muy rápido. Gloria a Dios. El yugo de la ley. El yugo. Parafraseemos lo que dijimos ayer. El yugo se coloca en Siquem. Tóquese, por favor, debajo de su cabeza, en medio de sus hombros. Tóquese. Acabas de tocar Siquem. Ese es Siquem. Para hacerlo un poquito más gráfico, que usted se conecte. Siquem tiene que ver con el lugar de llevar las cargas. Esas son las cargas que traíamos del mundo y Jesús las tomó. Amén. Para darnos descanso. Pero Él toma nuestras cargas y nos da la carga de Él, que es la plenitud del Evangelio. El Antiguo Testamento, en la ley entregada en el monte Sinaí, no solo tiene el decálogo de 10 mandamientos, tiene 600 y pico de mandamientos. Algunos prohibitivos y otros positivos, porque tienen que ver con condiciones para entregar las promesas. Ese es el yugo de la ley. Y cuando hablamos de leyes, hablamos de la plenitud de las leyes, porque en la Biblia está la ley ceremonial, la ley ritual, la ley moral. Pero en el Nuevo Testamento tenemos la ley de Cristo, la ley del Espíritu de vida. Porque la ley y los profetas fueron hasta Juan.
Amén, digamos todo gloria a Dios. Hoy entonces se han levantado también muchas corrientes en donde quieren y se enseña a vivir bajo la gracia, pero se está sometiendo el pueblo a un rigor de leyes. No perdamos de vista la esencia del evangelio. Porque si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si usted y yo morimos al pecado, fuimos sepultados en las aguas del bautismo, en el nombre de Jesucristo, ¿de qué pecado se nos inculpa si hoy somos nueva criatura? Y la nueva criatura ya no vive bajo el ojario del antiguo pacto. Digamos, gloria a Dios. Sabemos que el antiguo pacto es el reflejo de las cosas celestiales que habrían de venir después. Amén. Y que si en el antiguo pacto se habla de un reposo por causa de un día, Jesús es el Señor y dueño del día de reposo, y todo aquel que vive para Él tiene absoluto reposo por la eternidad en su presencia. Dele ese aplauso al dueño del evangelio. Hay inmenso poder y autoridad en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. El yugo de la ley tiene en la Torá de Moisés 365 mandamientos prohibitivos, es decir, cosas que definitivamente en la moral de Dios no se pueden hacer. Eso es la ley, eso es la Torá, Génesis hasta Deuteronomio y repetido durante el resto hasta Malaquías. Amén. Recordemos que todos esos principios se les entregó Dios a Moisés, y en Moisés se consolida lo que es la dispensación de la ley, que inició en el monte Sinaí con las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, y se acaba ese periodo cuando Jesús en el Calvario dice: consumado es, entregándonos no solo a Israel, sino a todos los gentiles la bendición de salvación eterna por creer en Él, por encima del peso de la ley. Digamos gloria a Dios. 365 mandamientos prohibitivos. Aquí también vemos 248 mandamientos positivos, condiciones para entregar las promesas. Y luego tenemos el famoso y conocido, la sumatoria de todo. ¿600 qué? 613 mandamientos para el pueblo. Ese es el yugo de vivir bajo la ley. Amén. De manera que hoy dice el Señor, ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Miremos detalles aquí. A esta porción de Deuteronomios y Éxodo 20 se le conoce como el Decálogo. 10 mandamientos en tablas de piedra. Amén. Que se reconoce como lo más importante. Y dentro de todo esto, acabamos de sumar todo lo que es la ley. Amén. Esos 600 y más mandamientos. Quiero que prestemos atención a esto porque es importante. Se lo estoy enseñando a la iglesia para que me ayuden a cuidar a la gente nueva, porque los que vienen de otras partes a veces, ellos no visitan tanto personas ya consolidadas en la doctrina del evangelio, sino que buscan a los neófitos, y si otras personas por otras formas no lo reciben, muchas veces los que nosotros nos están recibiendo, a ellos también los reciben. Y es importante prepararnos y conocer bien las escrituras frente al tema. Amén. Entonces, aquí en toda esa sumatoria de mandamientos están las leyes ceremoniales, las leyes rituales, las leyes morales, las leyes sacerdotales, las leyes del ejercicio del culto en el Antiguo Testamento y la vida agradable delante de Dios. Amén. Digamos todo gloria a Dios. En Jesús tenemos un yugo diferente. ¿Sí o no?
Amén. Lo tenemos, es diferente. Y quiero por favor que ubiquemos la Biblia, porque estamos hablando de este periodo de tiempo llamado gracia en diferencia con el horario anterior. Y Jesús definió en esto la ley, los profetas y los salmos. ¿Cuáles son los mandamientos más importantes en Jesucristo? Amén. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Amén. Entonces, aquí hay algo muy importante, y es que Jesús dice en Mateo 22:40 que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. No más. De estos dos, el yugo, llevándolo en el sentir de la unción del Espíritu Santo, nos enfoca en esas dos áreas. Y dice la Biblia, abra Mateo 22:40, hermana Yorlai, lo tiene, puede leer. Amén. Bueno, lo están buscando por allí. Voy a leerlo desde el 37, porque le están preguntando a Jesús acerca de lo más importante de la ley de los profetas. Y recuerde que los escribas, aunque querían contender con Jesús, tampoco lo hacían totalmente ajenos a la escritura. Lo que ellos argumentan nace de la ley, ¿o no? Claro que nace de la ley. Y uno de ellos, desde el verso 25, intérprete de la ley, no era cualquier neófito, era una persona anciana estudiada en el tema, que le daban otro enfoque o se centraban con otra actitud, es distinto, pero lo hacían bajo esa letra. Y toda la escritura es inspirada por Dios. Preguntó por tentarle. Ahí sí está el problema, la actitud con que hacen la pregunta. Diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Amén. Y Jesús conoce la ley porque Él la diseñó y se la entregó a Moisés. Porque no podemos olvidar ni descartar que Jesús es Dios manifestado en carne, porque al pueblo de Israel también le recordó diciendo antes de que Abraham fuese, yo soy. Y uno de los intérpretes de la ley preguntó por tentarle, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios. Y aquí viene el elemento grande de nuestra doctrina, porque el Dios de la Biblia es uno y uno su nombre. Amarás al Señor tu Dios. De forma absoluta, Dios es uno y uno su nombre. Y aunque Él se manifestó en carne, habló en un término muy humanamente entendible. Y dice, si les hablo de las cosas terrenales y no creéis o no entendéis, ¿cómo creeréis si les hablare solo de las celestiales? Por eso Él manifestado en carne a veces habló hasta en segunda o tercera persona en condición de hombre, como lo hace un pastor. Él dice, el buen pastor su vida da por las ovejas, pero está hablando de Él mismo. Amén. Y aquí está hablando del amor hacia Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y el que ama a Dios, ama la palabra, el conocimiento, y su vida de fe es constante y se disciplina en ello. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. 613 mandamientos entre ritos, costumbres y una cantidad de cosas que era un yugo sin opciones en el antiguo pacto, pero que hoy Jesús dice, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Si me aman y aman al prójimo, con eso han cubierto todo. Digamos, gloria a Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Entonces, aquí en esta presentación que estamos viendo esta mañana, vamos a analizar unas palabras. Trabajados y cargados veníamos.
Imagínense ese peso, esa carga, ese trabajo para el pueblo de Israel y los extranjeros que moraban entre Israel, que querían redención en Dios, tenían que vivir ese mismo yugo. Eso es un trabajo grande. ¿Sí o no? No pueden vivir 10 y van a cumplir 613. Y antes el Señor dice que si se viola uno, se violan los otros 9. Entonces menos van a vivir 613. Ahora, en ese orden de ideas que estamos hablando, porque estamos marcando las diferencias entre los tiempos, abra su Biblia por favor en Gálatas. Gálatas es una carta de defensa y conocimiento y conciencia entre el pueblo de Israel y los convertidos de entre los gentiles en esa ciudad llamada Galacia. Amén. Y resulta que en Gálatas hay una discusión, porque hay una directriz total acerca de la ley, los profetas, los salmos y el trato que se le ha dado entre judíos y gentiles. Y por favor, yo quiero que usted lea conmigo Gálatas capítulo 2, versículo 11. Amén. Es importante entender lo que tuvo que entender Pedro. Si Pedro, siendo un apóstol de gran altura y el que por gracia de Dios entregó el mensaje a los gentiles, ahora Dios está usando al apóstol Pablo, convertido de entre los gentiles, pero que es un hombre profundo en las escrituras y lleno del Espíritu Santo, para reprender una situación en Pedro y en otros hermanos. Eso no es nuevo, hermano, eso es desde allá. Lea la Biblia conmigo. Pero cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara, es decir, lo confrontó en persona. Amén. ¿Recuerdan el procedimiento bíblico? Si tu hermano peca contra ti, repréndele tú y él estando solos. Y si no te oyere, ve con 2 o 3 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no oyere, Dios no lo está haciendo para condenarle ni para juzgarle, sino como oportunidades para que su conciencia se active y alcance a ser redarguido en su conciencia y se reconcilie y viva. No queremos perder al hermano, queremos ganar al hermano. Digamos gloria a Dios. Pero Pedro ya había sido confrontado cara a cara y parece que no estaba escuchando. Y muy seguramente este varón de Dios ya lo había llamado aparte con otros siervos del Señor. Y no, se creó una división entre el mismo pueblo del Señor. Entonces Dios tiene que usar a alguien para manejar la situación, y usó al apóstol Pablo. Amén. Porque aquí dice que la contienda que tenían era de condenar. O sea que si hoy alguien también está defendiendo cosas parecidas, la confrontación no es ajena a la Biblia. Y lo que queremos es salvar. Porque lo que alguien está cometiendo puede ser una obra de juicio o de condenación. Aquí dice, le resistí cara a cara porque era de condenar. Y fue tanta la situación que quizá pasaron hasta los testigos y ya había división entre el pueblo, entonces llegaron a la asamblea. Y en plena asamblea en Antioquía tuvo que el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, reprender a Pedro y aclarar la situación. Marcar un precedente entre lo que es la ley y la gracia. Digamos gloria a Dios. Tanto así que les define, el Espíritu Santo se recibe por fe, no por obedecer la ley. El propósito de la ley es conocer el mandamiento, pero ya no estamos bajo pecado, ya somos una nueva criatura en Jesús. Amén. Y también entonces aquí hay una reprensión y viene diciendo desde el versículo 12, antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Es decir que ya tenían hasta un problema de identidad. Entre los judíos se comportaban al estilo judío y entre los gentiles se tomaban libertades, pero tenían miedo de ser mal observados por los que venían del judaísmo, circuncidados y demás. Amén. Entonces, en su simulación participaban también los otros judíos.
De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Eso que estaban haciendo fue visto como una obra hipócrita, porque estaban diciendo que el evangelio de gracia entre los judíos están viviendo el judaísmo, pero aquí a los gentiles les están dejando vivir una cantidad de cosas que está siendo vista mal por otros. Y entonces hay esa contienda. Ya Pedro y algunos entre los judíos viven de una manera y entre los gentiles viven de otra. ¿Cómo la ve? Por eso está diciendo, hasta Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, o sea que el problema de ellos era que estaban predicando y viviendo el evangelio, pero no muy bien. A la verdad dice, vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Y dije a Pedro delante de todos. Obviamente ya tuvo que haber dialogado con él aparte y con testigos, porque Dios es amor y Dios no se salta a ninguna regla. Pero supongamos que de pronto hubiese sucedido. Ya estaban con el tema en plena asamblea. Y delante de todos los otros judíos, le dice a Pedro y a los hermanos judíos, si tú siendo judío, vives como los gentiles, ¿por qué? Pues porque no puede vivir bajo la ley. Y ya él entonces en medio de los gentiles está libertado de esa ley, porque ha sido una nueva criatura en Cristo. Pero tiene temor de la expresión y del juicio y de la calificación que le dan los circuncidados. Y dice, vives como los gentiles y no como judío. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿A qué? A judaizar. Por eso hoy en día estamos viendo un montón de grupos que ordenan de forma solemne y sublime el día de reposo, cuando ni siquiera el calendario latino se puso de acuerdo. El último día es el domingo o el sábado. Y el orden de horario y calendario en el original judío es diferente al que tenemos nosotros después de las civilizaciones y la invasión sobre esa cultura en lo que fue el trabajo griego y romano. Entonces, para no andar en esos otros detalles, dice la palabra del Señor, no los obligues a judaizar. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Si hemos muerto al pecado y ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, no podemos obligar a la gente a vivir el yugo de esa ley que era el yugo antiguo. Hoy tenemos que cultivar, ame a Cristo y ame a su hermano y enséñele a vivir en la influencia del Espíritu Santo y no bajo el peso de un mandamiento como era la ley. Porque por las obras de la ley, ¿cuántos se justificaron? Ninguno. Léalo conmigo otra vez. Justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será futuro justificado. Usted no va a ser justificado allá por las cosas rectas que hizo aquí, sino porque usted pudo vivir a partir de la influencia del Espíritu Santo, a partir de la renovación de su entendimiento y porque lo que hizo lo hizo en el sentir de Dios. Y es un deleite y es un trato diferente. Y dice después el 17, si va leyendo conmigo en la palabra, y buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, ya no es ese pacto, es este, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. ¿Somos muertos entonces ahora para qué? Hemos muerto al pecado, por lo tanto morimos bajo esas leyes, a fin de vivir para Dios. Y el que vive para Dios en la influencia del fruto del Espíritu Santo, ¿qué virtudes refleja? Gálatas 5,
22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y si bajo esa influencia y esa dinámica de vida tiene ahora, porque vive en Cristo, nació de nuevo del agua y del Espíritu en Cristo y ha muerto a la ley del pecado, ¿por qué lo vamos a obligar a cumplir una ley que ya no está vigente? Porque ya la nueva criatura no está bajo la ley, sino bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Me estoy haciendo entender? Digamos gloria a Dios. Digamos hay poder en el nombre de Jesús. Dice Pablo ahora hablando de la ley de Cristo, de la obra del Espíritu Santo en el Evangelio, a diferencia de lo demás. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es la diferencia. Si tú no tienes a Cristo adentro, vas a ver el Evangelio como una ley. Y va a ser pesado vivir esto. Pero si tú vives con Cristo adentro, será un honor, será un deleite, será un privilegio vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Porque hoy entonces sentimos y actuamos no por la opresión de otro, sino por la influencia del Espíritu Santo y el amor de Jesucristo. Y con Él estamos juntamente crucificados. Amén, pero tiene Él que estar viviendo adentro y si no, no se puede. Porque si no está en la gracia viviendo con Cristo en el alma, entonces sí está bajo la ley. Y la ley no perdona. Pero en la gracia, si sus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dele ese aplauso al Rey del universo en esta mañana. Bendito el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! Con Cristo entonces vivimos y dice, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, no lo vivo según la ley, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El pacto de hoy es Cristo y su sangre, no la Torá y los 613 mandamientos que legislaban el orden del pueblo. Ahora, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cristo vino precisamente para justificarnos y redimirnos de la maldición de la ley. Porque por la ley conocí el pecado. Pero si he muerto al pecado, ya no tengo ley que me censure porque soy nueva criatura en Jesús. Aleluya, digamos gloria a Dios. Aquí viene una palabra muy fuerte de Pablo a los hermanos en Galacia y a los que estaban un poquito desubicados en esa manera de entender. En Gálatas capítulo 3 versículo 1, léalo conmigo. Oh Gálatas insensatos. A ella le está hablando a los de Galacia, ya no a los prosélitos judíos que viven ahí. Ya le está hablando a los hermanos convertiditos en Galacia. ¿Quién los fascinó a ustedes para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado y que ha resucitado. Esto solo quiero saber de vosotros. Y les hace una pregunta muy importante porque de esto define la realidad de mucha gente que vive en la iglesia. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Por qué fue? Por oír con fe. No importa si quebrantó el primero, el segundo, el quinto, el cuarto o el octavo o el décimo. El Espíritu Santo en la iglesia a partir de Pentecostés no se recibe por obedecer la ley, se recibe por creer absolutamente en el amor de Jesucristo y que Él sigue bautizando con el Espíritu Santo y Jesucristo sigue sanando, salvando y perdonando pecados. Ese es el Evangelio. Digamos gloria a Dios. O por oír con fe, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, empezaron muy bien el Evangelio, ahora están contendiendo por asuntos de la carne. Dice, ahora vais a acabar por la carne, porque están empezando a poner como prioridad la Torá.
Cuando en Cristo hay un pacto maravilloso sin tanto peso. Por eso Jesús dice, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Solo quiero que abran su corazón y yo entro. Porque cuando Jesús entra al corazón y Él gobierna, podemos vivir una justicia mejor que la de los escribas y los fariseos. Porque Jesús mismo también dice, y si vuestra justicia no es mejor que la de los escribas y los fariseos, no heredaréis el reino de Dios. Digamos gloria a Dios. Pero hoy nosotros, por el poder del Espíritu Santo en nuestra realidad, podemos tener una justicia mucho superior a todos aquellos en el antiguo tiempo. Porque vivimos en el sentir del Espíritu Santo. Por eso lo importante es tener la unción aquí adentro. Amén, porque la unción nos guía a toda verdad, nos guarda de equivocarnos y de hacer tropezadero. Dice también la Escritura, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar en la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano, pero muchos realmente no recibieron en vano la gracia y se ubicaron bien en la libertad del Evangelio. Amén. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Amén. Es por oír con fe. Entonces, cuando usted le presente el Evangelio a alguien, preséntele a aquel que le quiere dar el Espíritu Santo para darle una vida nueva y diferente. No le presente el Evangelio como una cantidad de mandamientos y yugos que a veces ni uno puede llevar, porque el Evangelio es gracia, no ley. Digamos gloria a Dios. Abraham, ¿por qué fue justificado? ¿Por la obra de acuerdo a la ley o por la fe? Amén. Puntualmente se determina en el versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No dice obedeció a Dios y le fue contado por justicia. Porque Abraham también cometió cosas terribles. Se metió con su sirvienta por causa del impulso y la poca fe de su esposa. Y entonces, aunque tiene a su esposa y el Señor le juró un hijo a él con su esposa, se juntó con su criada. Cometió adulterio. ¿Dios lo condenó por eso? Es que aunque él no vivía en la dispensación de la gracia, Dios le mostró su gracia. Amén. Digamos gloria a Dios. Ahora hablemos entonces del propósito de la ley a diferencia con el pacto que usted y yo tenemos hoy. Versículo 19 del capítulo 3. Amén. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Tiene utilidad o no? Váyase para Tunjas sin pase y sin tecnomecánica y me cuenta cómo le va. ¿Sí? Lo que pasa es que hay leyes de convivencia según la legislación del país. Hay leyes morales, hay leyes rituales, hay leyes espirituales. Amén. Pero hoy nosotros vivimos en Cristo. Y aquí empieza Pablo a hacer las aclaraciones pertinentes al caso. Fue añadida a causa de las transgresiones. Pero si tú naciste de nuevo y eres nueva criatura, no tienes transgresiones, no hay que añadirte ninguna ley. ¿Me estoy haciendo entender? Lo que cuenta aquí no es la ley, es la nueva criatura por el poder del Espíritu Santo. Porque el que es nueva criatura murió a la ley, por lo tanto no hay ley que le juzgue. Amén. Hasta que viniese la simiente, nosotros somos esa simiente en Jesucristo, a quien fue hecha la promesa. Amén. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Y quién es el mediador? Dice la Biblia, un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Gloria a Dios. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Amén. Y aquí decía entonces lo importante del mandamiento anterior, porque aún dice amarás al Señor tu Dios, y la Biblia dice no se puede servir a dos señores, porque amará a uno y menospreciará al otro. Alguien dirá, no, es que el contexto de ese es Dios y las riquezas. Pero es que Dios en su plenitud dice al Señor, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea la gloria, el imperio y la potencia por los siglos de los siglos. Amén. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera.
Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero es que nadie fue vivificado ni justificado por la ley. La ley se le añadió por causa de ser pecador. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, ¿sí o no? Por eso aquí tenemos que levantar la mano. ¿Cuántos hemos pecado? Pero ¿a cuántos Jesucristo nos hizo libres del pecado y nos hizo libres de la ley por causa de la obra del Espíritu Santo, la predicación del Evangelio y el nuevo nacimiento por su nombre? Si usted tiene segura esa riqueza, déle ese aplauso a Jesús de Nazaret en esta mañana. Aleluya, bendito el Señor Jesús. Estábamos confinados bajo la ley, sí, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y me encanta que Pablo dice que esto que él predica no se lo reveló carne ni sangre, sino Jesucristo. Esto que vivimos en el Evangelio en plena libertad, nos lo ha revelado Jesucristo mismo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, guía, para llevarnos a Cristo. Sí, fue una guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. No es que, no, pues como yo entonces vivo por la fe, me voy a desordenar pecando. No, porque el que tiene fe tiene en cuenta que la ley es una guía, aunque no es justificado por la guía, sino por la fe. ¿Me estoy haciendo entender? Pero venida la fe, la plenitud de Cristo, la dispensación de la gracia, la dispensación del Espíritu Santo en el corazón del creyente, ya no estamos bajo ese guía. Dice, ya no estamos bajo ayo. Amén. Ya no estamos bajo esa guía. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Por eso quería traer esto, porque para millones todavía de personas en el mundo, y algunos que nos visitan por ahí, siguen trabajados y cargados con los rudimentos de esa ley, contendiendo, argumentando y hasta peleando de que esa ley es diferente, lo moral, lo ceremonial, lo ritual. Pero Cristo nos redimió de toda la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Lo dice también la palabra. Amén. Entonces, claro, el ser humano venía cansado, exhausto, trabajado. Y eso describe los esfuerzos sin fruto del hombre de tratar con su pecado. ¿De qué sirvió todo ese tiempo? Y todo ese trabajo de 600 y pico de mandamientos, si ninguno por esa ley fue justificado. ¿De qué sirvió? De testimonio para probarle al hombre de que a sí mismo obedeciendo ley no se salva. Solamente por la llenura del Espíritu Santo en el amor de Jesús puede vivir mejor que los que se sujetan a la ley. Esa es la realidad. Porque el Espíritu Santo guía, coloca un sentir en el cristiano para ser diferente. Digamos, gloria a Dios. Nadie puede tratar con el pecado del hombre, sino Dios mismo por su Espíritu Santo, que regenera, transforma y hace una nueva criatura del hombre. Aleluya. Desarrollo exegético de estas expresiones, porque es importante comprender la profundidad de estos temas. Ese descansar, porque el Señor dice en un verso, llevad mi yugo que es fácil y ligera mi carga y hallaréis descanso, ¿sí? Y también dice que todos los trabajados y cargados llevemos eso a Él, que Él nos dará descanso. En ambas expresiones, ese descansar del griego anapauo, no es tan común esas palabras, pero aquí las traje un poquito, significa refrescar, descansar, es decir, te libera del cumplimiento ceremonial y de todo lo que era el rito de aquella ley. Amén. Eso es muy importante. Porque ¿para qué se dedicaba el día de reposo en la cultura del judío? Para llevar las ofrendas mecidas, quemadas, los holocaustos, las ofrendas de paz, las libaciones. Y ese día, dice la Biblia, los sacerdotes profanaban el día de reposo, pero eran sin culpa. Estaban trabajando, atendiendo al pueblo, pero igual lo estaban profanando, y Jesús mismo lo dijo. Amén. Ahora, hemos sido libres entonces de ese cumplimiento ceremonial de la ley.
El griego airo, toma, significa tómalo tú mismo, levántalo, que es para ti una nueva responsabilidad y por tanto una nueva carga, pero más llevadera, más liviana. Amén. A lo que corresponde a nosotros el Evangelio. El Evangelio se vive bien es por la obra del Espíritu Santo en su corazón, no por la presión de un mandamiento, porque aquí no podemos obligar a nadie. Hay lugares donde sí los obligan, pero aquí todos vivimos por amor y fe a Jesucristo. Amén. O ninguno está obligado. Gloria al Señor. Aprended de mí que soy manso y humilde. En el griego el Señor está hablando acerca de un cambio de vida. ¿Un cambio de qué? Eso no lo vivían en el Antiguo Testamento. Se sometían a la ley, a las malas, pero no conocían la experiencia de un cambio de vida desde la esencia del ser. Jesús hace eso porque Él es el que da el Espíritu Santo y el Espíritu Santo transforma y regenera al hombre sin importar de dónde lo sacó el Señor. Eso sí. Digamos gloria a Dios. Jesús está hablando, aprender de mí, que soy manso y humilde, está hablando un cambio de vida, un estilo de vida, transformando a través de una íntima relación con Él. Eso, vean, la Biblia dice que de los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que ¿quién? Que Juan el Bautista. ¿Por qué? Si Juan no hizo milagros. Juan no hizo prodigios. Juan no resucitó a nadie cuando fue a orar. Pero está diciendo que de los hijos nacidos de mujer, ninguno es mayor que Juan el Bautista. Porque todo lo que dijo de Cristo era verdad. Lo que te da grandeza es la verdad que vives ahora en Cristo. Eso es lo que hace grande a un cristiano hoy. ¿Qué tanta verdad tiene de Cristo adentro? Digamos gloria a Dios. Es esa íntima relación con Él lo que hace la diferencia de la vida en el Nuevo Testamento. Digamos gloria a Dios. Porque si no, entonces tocaría mirar aquí un asunto importante también a profundidad. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. ¿Usted ha visto que cuando tiene problemas con el que más se enoja es con usted mismo? ¿No le ha pasado? La impotencia, el sentirse incapaz, el ver que no puede manejar la situación. La pelea no es con otro, es con uno mismo. ¿O no? Digamos gloria a Dios. Aquí dice que estos dos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos realmente. Dice, ested firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Gálatas 5:1. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ya ese yugo fue historia. Abran la Biblia, por favor, en Hebreos 9. Por favor, leamos Hebreos 9. Bendito el nombre de Jesús, porque Hebreos es una confrontación directa que marca la diferencia entre un pacto y el otro. Hebreos 9. Gloria al nombre de Jesús. Si alguien lo encontró, me puede ayudar a ubicarlo. Estoy aquí. Ya. Amén. El 8 empieza diciendo, voy a leerlo desde el versículo 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono en la majestad de los cielos. Recuerde que diestra no significa derecha porque Dios es eterno y aquí está hablando es de poder, autoridad, soberanía, señorío y majestad. O sea, el todo de la autoridad del trono. Amén. A eso se refiere. Dice entonces la palabra del Señor, el versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, lo que pasó en el Antiguo Testamento, todo lo que se enseñó y se vivió, todo lo que predicaron los sacerdotes que presentaban las ofrendas según la ley.
¿Cómo se advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte? Pero ahora, gracia, Cristo, evangelio, fe, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Estoy leyendo el capítulo 8, el versículo 6. Porque si aquel primer pacto, si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Cuál fue el defecto entonces del primero? Que aunque la ley es buena, por la ley ninguno será justificado. Amén. Porque reprendiéndolos dice el Señor, he aquí vienen días en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Y cuántos hoy también alcanzamos ese pacto? Porque el evangelio no solamente se da para Israel, sino para las extensiones de las naciones gentiles. Amén. No como el pacto que hice con sus padres, la Torá, no solo el decálogo, 613 mandamientos en total, el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. La diferencia en que alguien hoy pueda permanecer fiel en el evangelio es la intimidad de la relación, el avivamiento del Espíritu Santo en el corazón, no la presión del mandamiento. Digamos gloria a Dios. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Aleluya. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. ¿Cuándo sucede eso? Cuando ese creyente es bautizado y lleno de la obra y el poder del Espíritu Santo de la promesa. Por eso Pablo después dice, tenemos la mente de Cristo. Hemos sido renovados en el espíritu de nuestro entendimiento. Porque el Espíritu Santo nos regeneró y nos quitó de la vana manera de vivir. Amén. Dice, y seré para ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Aleluya. Mire qué bonito. Versículo 13. Al decir nuevo pacto, versículo 13, ha dado por viejo el primero. Y eso es Biblia, eso no es palabra de hombre. Porque alguien me dijo, no, porque te estás quebrantando, te vas a condenar si no lo guardas. Aquí dice, nuevo pacto ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amén. Vamos bien. Ahora bien, aún en el primer pacto, ahora sí leo el capítulo 9, tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Amén. 12 en punto. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte llamada el lugar santo. Estaban en el candelabro la mesa y los panes de la proposición. Recuerda que el Señor relacionó eso cuando lo acusaron de haber recogido espigas y haber comido en día de reposo con sus 12. Y él les dice, ¿no habéis leído acaso lo que hizo David? Cómo se metió en la casa de Dios y sacó los panes de la preposición que no le era lícito comer a él ni a los que con él estaban. Pero lo condenó Dios por eso. Porque desde ese tiempo ya venía dejando los destellos de su gracia. Amén. Ahora, Dios en la gracia califica más la intención que la obra. Y eso es lo que está trayendo a relación en este texto. Según la ley, David y sus hombres merecían juicio porque se comieron los panes de la preposición que solo era de los levitas y de los sacerdotes. O sea que David en ese momento cometió una falta gravísima. Pero no se murió por eso, sino que Dios le dio la oportunidad porque Dios conocía la verdadera intención de él y de su pueblo. Estaban custodiando la guardia de la ciudad y tenían hambre.
Y Dios dijo, no los voy a condenar si tienen hambre y necesitan los panes de la preposición que se la di a los levitas. David, hágale, bien pueda. Y hasta la espada de Goliat se la llevó ese día. Digamos, gloria a Dios. Entonces vemos desde allá los destellos de la gracia del Señor. Por eso el Señor en el Nuevo Testamento dice, misericordia quiero, no sacrificios. Dice, tras el segundo velo estaba el tabernáculo llamado el lugar santísimo. Cuando Jesús murió, ¿qué pasó con el velo? El velo del templo se rasgó. Y por eso hoy, a través de la fe en Jesucristo, tenemos libertad total para llegar al lugar santísimo. Y eso representa la libertad absoluta para que alguien pueda sentir la gloria de Dios a través del evangelio y de la fe, ajeno y diferente del rudimento del pacto viejo o antiguo, el cual dice que ha envejecido y que es próximo a desaparecer. Dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. ¿Y por qué relaciona esto? Porque hoy el maná es la predicación pura del evangelio de la fe de Jesús para ser libres de cualquier forma de opresión. Digamos, gloria a Dios. La vara de Aarón que reverdeció y nosotros somos plantío de Jehová. Árboles de justicia, dice la profecía en Jeremías. Y las tablas del pacto. Y si ese pacto fue con gloria, ¿cuánto más el pacto que tenemos hoy en Jesús? Sobre ella los querubines. Y quiero cerrar aquí diciendo esto. Porque como el pacto y el testador del pacto nuevo murió, se define lo siguiente. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y el versículo 22 del capítulo 9 de Hebreos dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión del pecado. El sacrificio de Cristo quita el pecado. No solo lo cubre como la sangre del antiguo pacto. Imagínense ese trabajo tan impresionante de intentar vivir 613 mandamientos. Y hacían holocaustos y ofrendas de paz con sangre de animales, y esa sangre no limpiaba el pecado, solo lo cubría, lo tapaba. Pero la sangre del mediador del nuevo pacto no cubre el pecado. Dice la Biblia, nos limpia de todo pecado. Por eso, esa sangre se invoca cuando el candidato a ser salvo eternamente es bautizado en el nombre de Jesucristo. Es ahí donde se invoca el valor de la sangre, porque la muerte del testador nos dio la justificación y la libertad, a diferencia del antiguo pacto. Estemos de pie. Quiero que usted tenga estos detalles en su alma, en su corazón, y se deje usar, porque hay mucha gente que se está confundiendo en cuanto a los tiempos bíblicos. Este reloj de Dios con lo que iniciamos la enseñanza hoy, este reloj está en plena gracia, donde vivimos bajo el fruto del sacrificio de la obra de Jesús en el Calvario. Amén. Y este tiempo se acaba cuando Él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Esa es la esperanza de gloria que tenemos. Señor Jesús, te damos gracias por haber podido tratar estos bonitos temas y hacer aclaraciones de este desarrollo de textos bíblicos entre lo que es la diferencia de los pactos y la riqueza de las promesas, y que somos justificados por la fe, y que el Espíritu Santo lo recibimos por la fe, y que tenemos entrada al lugar santísimo porque
hoy existe el honor del nuevo nacimiento en agua y en Espíritu Santo por tu nombre, pues tú como testador del nuevo pacto has dejado tu sangre en sello de ese testimonio y nos has dejado el sello del Espíritu Santo como prenda de garantía, a lo cual Efesios dice: no contristece el Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermano, yo te digo, no te afanes por tantas otras cosas, sino por tener una genuina, hermosa y poderosa relación con Dios. Porque si el Espíritu de Dios está en tu corazón, entonces el Espíritu de Dios te guiará a toda verdad y harás lo que es justo delante de su presencia. Gracias, Señor, por este culto, por este servicio y por poder tocar estos temas de doctrina en esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si surgen preguntas durante la semana, tráigalas el otro domingo. Todo acerca de la ley, la gracia, los días, los meses, los tiempos y los años, todo eso lo podemos aclarar después. Ya el tiempo hoy se nos ha agotado. Abrazos para todos. Dios les bendiga poderosamente. Salude a su hermano, a su hermana, en el nombre de Jesús.